Buenas noches, bienvenidos al segundo encuentro del entrenamiento Prota Structure Suite 2025. Para nosotros es un honor contar con la participación de profesionales de toda la región, que estamos unidos en este interés de innovar y aprender el uso de nuevas herramientas que nos permitan desarrollarnos como ingenieros estructurales. Este es un espacio donde vamos a fortalecer conocimientos y compartir experiencias. De nuevo, nos acompaña el ingeniero Víctor Bisonó Ramia, especialista en estructuras del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y magíster en estructuras metálicas de la Universidad de Barcelona, y el que les habla, Juan Carlos Restrepo, especialista en estructuras de la Universidad del Valle y magíster en ingeniería sísmica del Rose School y de la Universidad de Patras. Esperamos que este encuentro sea bastante enriquecedor y que cada uno de ustedes encuentre en esta herramienta un elemento inspirador para seguir avanzando en ingeniería estructural. Bueno, pues eh, el objetivo del día de hoy es hacer un repaso de lo que tuvimos durante esta primera semana, que fue el curso Conociendo la interfaz gráfica, mis primeros modelos. ¿Sí? Eh, Como lo dijimos, vamos a tener para todos los participantes la posibilidad de participar en algunos premios que tenemos preparados. Entonces, en este espacio y mientras otros se vinculan, eh, vamos aquí a irnos a ese código QR donde van a poder diligenciar una información, donde están las instrucciones para poder participar en la rifa, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar allá este QR? Pues este es primero para verificar, en este caso, la participación, porque es casi uno de los requisitos, ¿cierto? Estar en el curso, escrito en el curso, estar en esta sesión. Y allí, pues, estamos viendo un, un par de requisitos, y es básicamente ir a las cuentas de Instagram de Prota Latinoamérica y de Prota, seguirnos, tomar un pantallazo, subir el pantallazo, y ahí ya van a quedar registrados en la rifa. Al final del encuentro, cada uno que va llenando el formulario pues va quedando en un orden, ¿sí? Y después le pediremos a la IA que nos dé un número aleatorio de, del 1 hasta el número de los que estén inscritos, y la persona que salga con el número favorecido pues será el ganador. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, ahora sí, si me confirman con manito que ya le pudieron tomar la foto al QR. Estoy dando la Sí, instrucción por el grupo para que puedan escanearlo con el teléfono. ok. También de pronto el que no tenga que cómo escanearlo, peguemos el link en en el chat. Ok. Bueno, ahora avanzando, pues volvemos a hablar de la herramienta. Estamos hablando de la herramienta que desarrollamos para todos ustedes, en la cual han venido trabajando eh, una gran mayoría, muy juiciosos, otros todavía un poquito rezagados, ¿sí? Pero esperamos que con este abrebocas que vamos a mostrar hoy, les dé pronto el empujón para que sigan avanzando en el desarrollo de la plataforma. Entonces hablamos de la Escuela de Entrenamiento Prota Software, donde pueden acceder de manera gratuita durante este tiempo del entrenamiento utilizando el cupón entrenamiento-piso Prota-piso 2025. Entonces aquí se ve la escuela, ya el primer curso, como todos saben, ya está ahí disponible. Como todavía tenemos un buen número que no han completado el primer curso, pues la idea es que no vamos a lanzar el segundo curso sino hasta el viernes. Ya así, pues digamos que las personas que todavía no han alcanzado el título o no han alcanzado el certificado de este primer curso, pues no sientan la presión de tener dos cursos ahí pendientes. Entonces vamos a dar estos, hasta el viernes empezaríamos con el otro que es mucho más corto, que es el de evaluación de cargas. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de el resumen, ¿sí? Y como metodología, lo que hemos planteado
hacer es traer unos modelos existentes, ¿sí? Y a partir de los temas que teníamos planteados en cada uno de los módulos, de los temas, ¿sí? Pues vamos a hacer unos repasos generales y ver algunas cositas que tal vez no pudieron haber o no quedaron completamente documentadas en la plataforma. Así que, pues vamos a empezar y en el primer capítulo que teníamos dentro de nuestro curso hablaba de la descripción de la interfaz gráfica. Entonces ya estoy aquí abriendo un modelito para que eh, hagamos un recorrido en temas de la interfaz gráfica. Eh, un segundo. Pero entonces en la interfaz gráfica, unos elementos muy importantes. Tenemos como tal el entorno gráfico, ¿sí? También el centro de opciones, un elemento completamente determinante y fundamental para las configuraciones que tenemos en nuestro proyecto. Ok. Y vamos a hablar un poco de las plantillas. Ese va a ser un poco el énfasis de lo que vamos a tener. Entonces, me voy a traer acá, acomodarla a una escala que nos funcione para la presentación. Entonces, les presento para los que no han trabajado aún bien la interfaz, pues esta es la interfaz de programa. ¿Sí? Ahora, vamos a traer este primer modelo. Vamos a colocar aquí la vista. Vamos a verlo verticalmente. Dependiendo del número de vistas, voy a cerrar esta para que nos queden solo dos. Entonces aquí tenemos este primer proyecto. Un edificio que tiene un par de sótanos, pisos similares, cargas distribuidas. Ya acá los temas los vamos a ver pues especificando nos toquen, ¿cierto? Pero es como para presentar aquí nuestro cliente del que vamos a hablar. Y entonces vamos a recorrer el tema de la interfaz. Entonces, cuando hablamos de la interfaz de Prota, pues tenemos esta primera que es el área donde nosotros vamos a estar haciendo los, la modelación tridimensional y las vistas en planta. Tenemos en este lado el árbol de trabajo que nos va a permitir entender los pisos en los que vamos a estar navegando y demás. Estos son los filtros de visibilidad donde de manera rápida puedo prender y apagar los elementos que estoy viendo dentro de la estructura, ¿sí? Unos menús principales que están organizados de izquierda a derecha, llevando un procedimiento un poco lógico de lo que hacemos en la parte de diseño. Primero configuramos, luego hacemos toda la modelación. Después de que está modelado geométricamente, lo cargamos, ¿sí? Después revisamos que nos haya quedado bien, ¿sí? Después de revisar, analizamos. Y con un modelo analizado, pasamos a hacer los diseños. Después de que esté diseñado, lo pasamos a dibujos. Entonces allí tenemos los vínculos con las otras herramientas que tenemos que nos van a ayudar a hacer la gestión de planes. Y finalmente, tenemos que compartirlo con otras especialidades para hacer los ejercicios. Entonces el flujo está organizado de manera sistemática y lógica para hacer de la experiencia con el programa pues un tema un poco más dinámico. Entonces, dentro de los temas que teníamos con reconocer la interfaz gráfica, pues teníamos las partes de las configuraciones y la parte de modelación. Estos son temas de nuestro primer curso. Pero entonces hablamos un poco de la interfaz gráfica y hacemos uno de los elementos más importantes que es el centro de opciones o el centro de configuración. En el centro de configuración, pues hay bastantes cosas que vamos a hacer. Aquí en el centro de configuración vamos a tener que estar viniendo de manera recurrente y lo haremos durante el desarrollo del curso, ya que ahorita vamos a hablar solo de modelación, pero a medida que vamos avanzando y pasemos por análisis, por diseños y demás, pues muchas de las configuraciones que tenemos para cada uno de estos elementos las vamos a encontrar acá. Por ahora, cuando nos centramos en las condiciones generales conociendo la interfaz, pues aquí primero tenemos la posibilidad de decidir el lenguaje en el que vamos a tener
tanto la interfase como los reportes, ¿sí? Algunas condiciones específicas que nos van a permitir, por ejemplo, exportar a Protasteel sin que hayamos hecho un análisis estructural válido. Si recordamos cuando hablamos de las bondades de Protasteel, es que hacía la parte de toda la gestión del acero, pero diseño de conexiones. Y para poder diseñar conexiones necesita fuerzas. Pero a veces usted no necesita simplemente generar planos. Entonces puede que usted simplemente haya construido un modelo en Prota para tener geometrías y lo quiera pasar es directamente para hacer temas de generación de planos. O sea, trabajarlo como si fuera un TEC, ¿sí? Sin diseños. Entonces, por aquí tenemos este tipo de opciones. También la forma en la que queremos presentar la interfaz, podemos cambiar el tema, el fondo y demás. En la parte pues, de ambiente podemos colocar las preferencias, en este caso la información referente al proyecto, cambiar unidades, la forma en la que vamos a desplegar la información en los planos y en la interfaz como tal. También la posibilidad de definir los tipos de códigos. Y acá, bastante importante, eh, tenemos la opción cada vez, si hablamos del concreto, del diseño de concreto, pues cada uno nos despliega una diferente lista de códigos disponibles para escoger, seleccionar y que ese sea el que aplique y salga en temas de memoria de cálculo y demás. Está separado por código de concreto, código de acero, código para vigas compuestas, códigos para cargas, aplicación de cargas, las combinaciones de cargas de viento, de nieve, lo que corresponda. Código de, esta es combinación de carga de viento como tal, el código para aplicación de carga de viento y también el código sísmico, que es con el que vamos a poder traer todo el tema de los valores de los coeficientes de disipación de energía y todo el tema normativo. Entonces, todo este tipo de condiciones lo vamos a manejar dentro de este centro de opciones. Aquí vamos a estar viniendo de manera recurrente durante el desarrollo del curso. Y otro de los elementos importantes que tenemos en esta parte de la interfaz gráfica, lo tenemos con el tema de las plantillas, que también lo encontramos acá. Y tenemos el administrador de plantillas. Las plantillas, pues, han sido desarrolladas para los diferentes códigos. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando estamos trayendo alguno de los códigos americanos, en este caso el ANSR10, e importamos un código o una plantilla, pues esta plantilla viene precargada con varillas ya en, en pulgadas, ¿cierto? Con los octavos de pulgadas, que es como lo usamos. Si nos vamos a traer un código diferente, por ejemplo, el de las Filipinas, pues entonces ahí sí ya las varillas vienen en milímetros y así cada código tiene sus elementos importantes, ¿cierto? Y específicos. ¿Cómo funcionan? Pues básicamente lo único que tiene que hacer es qué elementos de qué plantilla quiere importar. Entonces, o los selecciona todos o selecciona los que necesite específicamente traer, ¿sí? Y si necesita importarlos, pues de una plantilla específica los importa, si necesita exportarlos, pues los exporta. Puede crear sus propias plantillas. Cuando desea crear su propia plantilla, pues simplemente es organizarlo con el nombre y la puede crear aquí desde nuevo template y genera su propia plantilla para empezar a usar en sus proyectos de ahí en adelante. Digamos que con esos puntos específicos y en visualización, pues algunas de las opciones que quería ¿Qué pasó? complementar en este momento, voy a volver a crear una vista 3D. Ya. ¿Cómo creo vistas? Entonces el programa No, es que siempre tiene tiene la posibilidad de crear vistas. Por ejemplo, yo llamo una vista de un 3D, un modelo analítico, pues él me crea acá una vista en la cual puedo llega el periodo. navegar sin Ese, ningún problema, ¿cierto? Estas vistas en las últimas versiones han tenido un desarrollo bastante notable en cuanto a formas de visualización. Por ejemplo, si lo que quiero trabajar es en 3D, pero quiero ver solamente este piso, tengo la opción de aislar el piso y entonces voy a poder ver en 3D toda mi planta estructural de manera bastante clara,
¿sí? Y voy a poder navegar entre diferentes pisos. En este caso, cuando estoy en la vista 3D está activa. Y si ven, cuando me paro acá tengo la vista 3D en los pisos. El piso que me muestra activo es el piso, en este caso que tiene nombre piso 2, que corresponde al nivel 3. Y si quiero pasarme a otro piso, pues él automáticamente va a trasladar y simplemente va a dejar activo ese piso. Si quiero volver a la versión original, pues apago el isolate y ya queda el piso aislado, vuelve a mostrar toda la edificación como tal. También está la opción, en este caso vemos un modelo físico, donde tiene los elementos tridimensionales que permite hacer cosas que veremos más adelante de coordinación estructural, ¿sí? Pero el modelo físico siempre va acompañado de un modelo analítico. Y si nosotros queremos en cualquier momento ver cómo está funcionando el modelo analítico, yo podría ver de manera parcial o total, señalando los elementos, puedo cambiar una vista para ver la vista como elementos lineales. Cuando activo la vista de elementos lineal, pues veo que simplemente veo los elementos que quiero ver. También puedo controlar lo que veo. Entonces, si yo en este caso necesito, aquí estoy mostrando las particiones, las cargas aplicadas como particiones que veremos en el siguiente curso, pero aquí podría decir ya no las quiero ver. Si las desactivo, entonces vea que puedo ver el modelo que normalmente haríamos en otro tipo de programas, donde no entiende qué pasa con excentricidades y demás, o sea, el elemento alámbrico aquí construido. Y con lo que adicionalmente hace el programa, si ven estos elementos rojos, pues nos muestra cómo son las condiciones de elemento rígido, porque es la zona donde columna se encuentra con viga, y el programa asimismo lo analiza para poder tener las condiciones de cuáles son los elementos libres en flexión. Quiero volver al estado natural, selecciono los elementos y le digo de nuevo en ver, volver a la vista sólida. ¿Sí? Esto es importante porque a veces cuando estamos yendo a la parte de análisis y nos empiezan a salir errores de algún tema, problemas de conexión y demás, eh, cuando veo el modelo alámbrico es donde me doy cuenta. Porque ¿qué es lo que pasa? Como estamos haciendo un modelo físico, tendemos cuando estamos modelando, pues a que se parezca a un modelo como si fuera Revit. Y el programa sí es muy parecido a lo que uno necesita en temas de Revit, pero sigue siendo un modelo matemático. Es decir, este pedazo de losa que están viendo acá, y voy a para eso apagar esta vista tridimensional, este pedazo de losa que el programa correctamente la corta a borde de la viga, ¿sí? Pues esta losa tiene que estar conectada hasta los puntos de conexión con la viga y la columna. Entonces, por eso es que cuando se inserta la losa, pues se ve un poquito más grande, ¿cierto? Porque tiene que ella efectivamente conectarse con los puntos que la convierten en un elemento matemático. Bueno, y eso con respecto a lo que teníamos de resumen rápido de interfaz gráfica. Ahora, el siguiente tema que tuvimos dentro el primer curso de Conociendo la Interfaz Gráfica era el manejo de ejes en ProtaStructure. Y es que los ejes son bastante importantes. La idea, Prota ha querido o ha hecho un trabajo importante para tratar de reducir la dependencia de los ejes. Y muchas veces, y tal vez una de las primeras sensaciones de lo que tenemos cuando empezamos a utilizar Prota es que tenemos que dibujar muchos ejes. Pero es que esta necesidad de insertar ejes, pues tiene su razón de ser. Bueno, entonces volvamos aquí a traer el modelo para hablar de estos elementos, los ejes. ¿Sí? Si ustedes ven, pues este tiene cantidad de ejes. Porque entre más raras las arquitecturas, pues más necesidad de ejes tiene. Obviamente que uno se queda con los ejes que son importantes. Y cuando le hacemos designaciones de ejes, para que queden sin las burbujas con el nombre del eje, ¿sí? Y los dejamos como ejes ocultos, pues estos ejes
van a estar allí para ayudarnos a la construcción del modelo, pero no van a ser representativos en la generación de planos. Pero, ¿por qué son importantes los ejes? Eh, Y para Prota, ¿por qué son tan importantes los ejes? Y es que los elementos habitan en el eje, ¿sí? Entonces, digamos que es la posibilidad que tiene el programa de entender que este eje que se llama eje A, que toda esta viga pertenece al eje A. Y entonces eh, es la forma en la que tiene la capacidad de garantizar las continuidades. Si nosotros pensamos en otros programas que sean más de coordenadas geométricas, pues esos programas pues no entienden cuándo empieza una viga y cuándo termina. Por tanto, pues no son capaces de hacer un tema de un despiece completo del elemento. Por eso es que muchos de los postprocesadores que usamos, sobre todo en Colombia, en otras regiones, pues lo primero que hay que hacer para poder hacer un detallado de vigas es explicarle al programa qué con qué viene unido, ¿sí? Pues con Prota no hay necesidad porque precisamente las vigas viven en los ejes. Entonces, la continuidad se garantiza a partir de esa condición de ejes. Por eso es muy importante cuando estemos creando los modelos, que los ejes que creemos los creamos pensando que es a ese eje al que vamos a crear un despiece. Por ejemplo, lo miramos en esta viga. Mira que esta viga viene por este borde, pero después pasa a otro borde. Esta viga está con este eje y esta otra con otro eje. Por lo tanto, el despiece de estas dos, pues no va a salir de forma continua, porque ya es casi que estamos obligando al cambio específico de dirección de la viga y se va a detallar consistentemente, ¿cierto? Eso bastante importante que lo entendamos ahora. Una cosa que es bastante de mucho valor para el ejercicio en este modelo, no lo hice a propósito, vamos a ver que nos quede bien. Tenemos esta planta del piso 3. Resulta que en Prota nosotros podemos traer las referencias arquitectónicas para poder hacer un ejercicio de calcar la arquitectura o de garantizar que estamos cumpliendo con los requerimientos arquitectónicos. Entonces ahora voy a traerme este archivo en el Building Setup, en la parte de la configuración del modelo, tenemos este icono que nos habla de las referencias externas. Entonces, en este piso 3 pues está buscándonos este que se llama piso 2 actualizado. Aquí, como lo tenía en otro computador, pues me está diciendo que necesita encontrar esta referencia. Entonces, vamos a buscar esta referencia para actualizarla. Entonces, un momento, me voy por aquí a buscar, ya regreso acá, pasé de pantalla para buscar ese archivo. Donde piso 2 actualiza. Listo. Entonces aquí, digamos que ya encontré la referencia al archivo. Es importante garantizar que sepamos en qué unidades está, ¿sí? Eh, y que en este caso esté activo. Entonces, cuando nosotros activamos la referencia, vamos a ver que el AutoCAD que estamos insertando ahí quedó. A veces toca hacer un ajuste en la ubicación, entonces vamos a mover la referencia para que nos coincida columna con columna, que en este caso digamos que esta esquina va como con esta esquina. Y entonces, como ven, pues uno puede tener de plano la arquitectura puesta en la parte del fondo para poder garantizar que cuando a medida que vamos haciendo el modelo, los elementos que vamos poniendo van haciendo la garantía como tal de la parte de coordinación, ¿sí? Entonces esto es una gran ventaja para el que está modelando, porque básicamente va a evitar muchos de los reprocesos que nos generan en nuestras oficinas a la hora de la toma de decisiones, porque que esta viga estuviera en este punto y no más adelante o más atrás,
pues es una decisión consciente del ingeniero a cargo y no de pronto el del delineante, ¿cierto? Decidir que de pronto esta viga, por ejemplo, esta viga podríamos pensar que podría quedar mejor si estuviera alineada con esta cara, pero es un tema ya del trabajo que se hace de coordinación directamente en en las oficinas de diseño. ¿Sí? Bueno, en la creación de ejes, pues ya vemos que es bastante fácil y tenemos muchas opciones. Cuando nosotros tocamos algún eje, nos aparecen opciones múltiples para hacer cambios de posiciones, orientaciones y dimensiones de los ejes. Entonces, esto lo encontramos de manera detallada en el tema de curso. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir de largo con esta parte. Después nos encontrábamos con el capítulo de configuración de materiales. En la parte de configuración de materiales, pues tenemos todas las capacidades y posibilidades de colocar cuantos elementos y materiales necesitemos, modificar sus características, propiedades como módulo de elasticidad, peso específicos, resistencias y demás. Y también tenemos diferentes opciones para hacer aplicaciones directas de las calidades y configuraciones de materiales en los modelos. Entonces, volvemos a llamar a nuestro modelo y vámonos a una vista tridimensional, creo. Pero voy a resetearlo para ver una sola vista. Entonces, digamos que el programa nos ofrece posibilidades de visualización. Y vamos a mirar acá en temas de la revisión cómo estamos en materiales. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay unas combinaciones de diferentes materiales. Este es algo que toca, por aquí están a propósito jugando con los modelos, pues tenemos unos elementos que están en 21 megapascales, otros en 240, o sea, 24 megapascales y diferentes combinaciones, materiales creados propios y los que traen la base de datos. Cuando queremos trabajar con los temas de los materiales, aquí en el Building Setup encontramos el botón de materiales, que nos lleva a diferentes opciones. Entonces tenemos los materiales definidos por defecto para diferentes tipologías y los definidos para la cimentación. ¿Y por qué hacemos estas diferencias? Y es que el programa tiene la posibilidad de hacer análisis simultáneos, que lo veremos en el curso, cuando hablamos del curso de análisis, pero el análisis que hacemos en cimentación es un análisis que puede ser independiente del análisis del edificio. Entonces, al tener esa posibilidad de ser independiente, pues podemos también coordinar y definir los materiales que queremos a nivel de cimentación y los materiales que tenemos también a nivel de los pisos. Entonces, de esta manera específica, por ejemplo, les vamos a decir que por defecto todas las columnas están con una resistencia de 28 megapascales, pero si yo toco acá el 28 megapascales, me abre un catálogo que me permite o cambiar esos 28 megapascales, crear un nuevo concreto, ¿sí? Y modificar las propiedades. Pues aquí puedo definir el módulo de elasticidad, el módulo de corte, el peso específico, relación de Poisson, la resistencia a comprensión. Aquí habla de la resistencia característica. Y esto es importante porque es un tema más como en neurocódigo. A nosotros, en los códigos americanos, cuando decimos 28 megapascales, es porque es 28 megapascales lo que utilizamos en temas de diseño, porque estamos cubiertos con otro tipo de normatividad. Para eso es que hablamos de este coeficiente de materiales. En los códigos americanos estos se deben conservar como uno. En otros códigos europeos aquí tienen una resistencia y aquí tienen un factor que hacen que esa resistencia se reduzca. Pero ese tipo de normativa pues, está cubierto con otros lados. Nosotros que utilizamos el LRFD, pues tenemos los factores phi para reducir las resistencias y por otro lado los factores para incrementar las cargas. Así que nosotros, por lo general,
la resistencia, o es necesario que la resistencia que tengamos acá como resistencia característica, para que se convierta la resistencia del diseño, vaya acompañado de un coeficiente de material igual a 1. ¿Sí? Y esto con los concretos. Necesitamos un nuevo concreto. Entonces, simplemente le podemos dar más y aquí aparecerá copia de 28. Entonces, le puede poner el nombre que necesite y así de ahora en adelante cambiarle la resistencia característica, todos los valores que necesite modificar y de ahora en adelante va a aparecer disponible para ser asignado dentro de las plataformas. Aquí me sale un error porque no le cambié ningún parámetro, ¿cierto? Entonces me dice, esto es igual a uno que ya tiene, ¿para qué lo va a crear? Entonces si le dijera así, ya, bueno, listo, ya es diferente. Entonces vea que ya quedó con 28 megapascales, otro para las columnas, ¿sí? Y bueno, así puedo definir de la misma manera todos los elementos de concreto y de acero, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, para las columnas de acero, entonces aquí le puedo definir que es este material o de pronto uno de los que sí estamos más acostumbrados en región 572 grados 50, listo. Entonces vamos a seleccionar el 572 grados 50, ¿sí? Eh, lo quiero para otro. Y quiero que también no hacerlo uno por uno, sino que de una vez esto que le ponga, se lo aplica a todos los elementos que sean de acero. Y de una vez ya todo pasó a 572 grados 50. Ahora cuando hablamos de las características de cómo cambiar el refuerzo, pues entro aquí a refuerzo y vamos a poder entrar a definir, por ejemplo, este 420 megapascales donde podemos ver que definimos la resistencia, afluencia. Esta última pues, no la, se puede también igual poner en mucho de lo que realizamos dentro de nuestras normas, no es un parámetro que no se necesita, pero también podemos entrar a hacer la edición de las barras. Entonces aquí vamos a poder definir el grupo de barras que vamos a utilizar y para qué las necesitamos. En este caso, estos símbolos indican el tipo de uso que necesita para la barra. Por ejemplo, acá a esta cuadro que estamos haciendo acá, podríamos hacerle unos arreglos, porque una columna con varillas número 2, tal vez no, ni con número 3, ¿cierto? Pero también podríamos decir que un estribo no lo vamos a hacer con número 5 ni número 6 ni número 7 ni número 8 y de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces cada uno va configurando su plantilla a partir de lo que pues, es práctico en regiones. Si en la región que están utilizando, pues no hay varillas número 9 no se consiguen, de aquí para adelante no hay, entonces te va a decir, bueno, no quiero que mi diseño salga con una varilla que definitivamente por mercado no voy a poder conseguir. Entonces ya entra a hacer todo el tema de ajuste específico a la plantilla que necesita y de aquí en adelante, pues no le va a salir de nuevo esas varillas, por ejemplo, para las columnas, nunca más le va a volver a mostrar una solución donde le ponga varilla número 2 número 3 o de la número 9 para adelante. Se va a centrar en soluciones que jueguen con estas varillas disponibles para el elemento específico. Y ahora miremos una opción que nos permite de manera muy rápida definir condiciones de concretos para piso específico. Por ejemplo, si quisiéramos que los tres primeros niveles de este edificio tuvieran una resistencia superior a las columnas. Entonces yo podría decirle que vamos a crear para el piso 1, ¿sí? Vamos a decirle que el concreto para las columnas no va a ser de 28, sino que va a ser de 35, ¿sí? Para las columnas, este material general va a ser de 35 para las columnas y también digamos que para los muros. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Listo. Juan, se escucha bien. Espera que es que el computador se me quedó, el mouse no me está respondiendo un segundo. Pero- Se escucha muy bien.
Si me siguen escuchando, Sí, señor, se escucha muy ok. bien. Víctor, voy a tener, no sé qué me pasa acá. Toca reiniciar un momento. Ujú. Les pido un momento, por favor. Voy a reiniciar el computador porque algo pasó acá con el sistema. Los escucho, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha aún. ¿Se encuentra por ahí? ¿Todo bien? Bueno, pues parece que el ingeniero Juan está reiniciando. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, pueden abrir el micrófono, ya sea también por chat, escrito. Podemos ir contestando. ¿Qué posibilidad hay de explicar el proceso de las alturas de la estructura a crear? Sí, esto se va a explicar cuando el ingeniero Juan entre a la parte de inserción de pisos o inserción de niveles, un poquito más adelante en esta misma clase. Acá se pueden cambiar las alturas, se pueden modelar pisos intermedios, pisos similares, etcétera, etcétera. Denis López, yo descargué el programa en español y aparecen algunos menús en inglés. Es normal, sí. Lo que pasa es que el Prota, como es un programa que viene de Turquía, digamos que no está traducido al 100%. Nosotros, o sea, dígase Juan y yo, el equipo de Prota Latinoamérica, estamos trabajando en la traducción. Estamos tratando de terminar primero con el motor principal de cálculo, que es el Prota Structure, para después seguir afinando, digamos, los módulos de Prota Details y Prota Steel que ya vienen traducidos, pero aún queda trabajo por hacer. Cuando se generan las viguetas en la losa, el software las diseña. Si habla de losas nervadas en una y dos direcciones, sí, Prota diseña las viguetas de las losas nervadas en una o dos direcciones. Buenas noches. De manera general, ¿cómo es el proceso de carga por áreas tributarias y directamente sobre vigas? Gracias. Bueno, Giovanni, esto se va a explicar de manera detallada cuando lleguemos al tema de cargas, que eso va a ser ya la semana que viene, pero como bien dices, de manera general, pues básicamente Prota tiene varias maneras de cargar el modelo. Tú puedes cargar, digamos que tú tengas un modelo de losas, tú puedes cargar el modelo losa por losa, ya sea creando librerías de carga y asignando dichas cargas desde la librería justo sobre la losa. También hay otra forma que lo puedes hacer losa por losa, lo puedes hacer por el gestor de cargas. Déjame compartirte la pantalla. Confirme si ven la pantalla de mi prota, en este caso, por favor. Sí, sí Ok, se ve. ok. Bueno, pues básicamente desde la pestaña de carga, ¿verdad? En el editor de carga, dependiendo del piso donde se encuentren, vamos a suponer que en este caso estamos en el piso número 2. En el editor de carga, fíjense que tenemos un editor bastante completo, pues ahí nosotros podemos asignarle las cargas, ya sea carga puntual, carga de línea o carga de área a las losas. Y, por ejemplo, para el tema de vigas es lo mismo. A las vigas desde acá se puede asignar tanto carga puntual como carga lineal, en tal caso, ya sea desde el gestor de cargas o ya sea introduciendo la carga viga por viga y copiando dicha carga entre las otras vigas existentes en el modelo. Por ejemplo, aquí donde dice Edit Load, cuando le di clic derecho a la viga, básicamente se abre este menú, que es, digamos, un mini editor o gestor de carga, específicamente para la viga, donde podemos, fíjense que podemos colocar cargas puntuales, cargas de línea o cargas lineales, trapezoidales, parciales, o por ejemplo,
ya sea que la queramos crear como una biblioteca, como carga de pared. Fíjense que acá nosotros tenemos un prompt que se nos abre donde podemos editar las dimensiones de las paredes, espesores, densidad de materiales de la pared y así Prota de manera automática pues calcula las cargas y se le asigna a las vigas. Luego de asignársela, ya pues tenemos la opción de hacerlo viga por viga o de copiar estas cargas a las otras vigas existentes en el modelo. Muy bien. Saludos, ¿qué tema en específico estamos viendo hoy? Hoy estamos haciendo un repaso del tema de la primera sesión o primer módulo, que es el tema del modelado. Básicamente lo que estamos haciendo es que cada reunión de los miércoles se va a convertir en una pequeña, digamos, un pequeño repaso slash tertulia, donde se va, valga la redundancia, a repasar todo lo que ustedes vieron o lo que han visto en el módulo número 1 ahora, recalcar algunas cosas importantes para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso, en términos de modelado, y contestar preguntas de las personas que ya han ido viendo el primer módulo, ya sea Víctor, del... Sí, ¿ya me escuchas? Mira que sí, ya sí, ahora sí, 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 lo el escucho. micrófono me conecté completamente y el micrófono no funcionaba. Entonces ya me tocó volver a reiniciar. Ya 2 minutos tengo todo abierto otra vez para que retomemos. Ah, ok, está bien. Yo estoy contestando preguntas que hay hasta ahora en el grupo. Este, vamos a ver. Creo que esa parte está contestada. Ingeniero Juan Felipe, usted me dice si quedó alguna duda. Rigoberto, buenas noches. El programa tiene la opción de modificar factores de inercia para los elementos. Sí, Rigoberto, el programa tiene estos factores. Eso se va a ver en el capítulo de análisis, pero sí, definitivamente tiene esta capacidad. De hecho, te voy a hacer un pequeño preview por acá. Si vienes a la pestaña de análisis, en Building Analysis, si te vas a Model, Material and Section Effective Stiffness Factors, acá tú puedes afectar los factores de rigidez efectiva de todos los elementos de tu modelo, tanto para bending, o sea, para flexión, cortante, torsión y axial. Muy bien. Pero también puede generar una losa genérica sin descripción de material ni peso propio que solo transmite las cargas asignadas. Bueno, Prota, al menos para el tema de la asignación de carga superficial para elementos metálicos como son correas de techo y de pared, sí, Prota tiene una opción que es esta de destacar, que eso lo vamos a ver en el tema del modelado ahora, que es esta que se llama cladding o, digamos, recubrimiento en este caso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo, listo. Ok, entonces voy a volver a borrar. Así íbamos en la pantalla, ¿cierto? Veíamos que teníamos estas calidades de concreto. Pero cuando vamos aquí a materiales, nosotros podríamos de manera muy rápida poder decir que hay unos pisos con calidades diferentes. ¿Qué puede pasar cuando estamos hablando de edificaciones en altura? Necesitamos que de pronto el concreto de muros y columnas sea diferente para algunos pisos. Entonces yo le podría decir que en el piso uno, por ejemplo, para el piso uno estuviéramos definiendo unas calidades de concreto diferentes. ¿Sí? Entonces ya le estoy diciendo que por defecto todo va a ser 28. Pero para el piso uno quiero que las calidades de concreto sean diferentes. Y así, cuando aquí vuelvo y recargo esta visualización, pues ya voy a ver que estandaricé y todo lo que estaba en piso uno pasó a ser de 35. Y así lo puedo hacer con los diferentes pisos, vigas, concretos, todos los elementos. Entonces puedo de manera muy rápida hacer la parte de control de los concretos que se están usando por material, porque también se puede hacer de otra forma, seleccionando los elementos, siguiendo las tablas y definir el valor, pero esta es la forma más práctica para poder hacer esto de manera rápida. Ok, pues ahora, listo, seguimos aquí en la presentación. Un recorrido de los que llegaron y se unieron después, pues tenemos hoy entre los participantes la rifa de una licencia profesional por 6 meses, para lo cual deben ir a ese QR, diligenciar una información que hay ahí, hacer unos pasos y ya eso, después de que hayan enviado el formulario, van a quedar con un número en el orden que van
siendo creados los participantes. Al final le vamos a pedir a la IA que nos dé un número aleatorio entre el número de participantes y el que quede, pues va a ser el ganador. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hablar de las columnas de concreto, que es el siguiente capítulo que teníamos de nuestro entrenamiento. Y entonces, en las columnas de concreto, unos elementos importantes para destacar, ¿sí? Y es los elementos en doble altura. ¿Sí? Bueno, voy a quitar de nuevo, aquí en la visualización, vamos a quitar el layer de las cargas de particiones, porque pues este edificio tiene todos los muros asignados, entonces hace que se vea muy sucio. Y este rojito vamos a quitárselo en el review para que no nos muestre material y nos deje en condición estándar. Ok. Entonces, estábamos hablando de los temas de columnas. Y para los temas de columnas, pues este es un buen ejemplo porque aquí pasan muchas cosas de los arquitectos, ¿cierto? Y entonces es que a veces tenemos las columnas, pero las posiciones específicas pues no coinciden perfectamente con lo ideal del centro geométrico de la columna, sino que a veces nos toca que ajustarlo en función de condiciones o parámetros arquitectónicos. Entonces, para estas condiciones, pues nosotros tenemos la posibilidad de coordinar con el ejercicio de tamaños, ¿cierto? Lo controlamos a partir de las excentricidades. Pero adicionalmente tenemos la posibilidad de hacerle fijaciones. En este caso, cuando estamos hablando de arquitectura, pues la arquitectura de este proyecto me está diciendo que si yo tuviera que cambiar la columna por una columna más grande, pues definitivamente no podría crecer para acá, ¿cierto? Podría crecer para los dos lados y para arriba. Entonces, bajo esa condición, cuando yo inserto la columna, le puedo dejar estos bloqueos, ¿sí? ¿Cómo estamos con estos anclajes? Pues entonces, en este caso, aquí están los anclajes, este es el anclaje que le asignamos. Mire que puede fijar cualquiera de las posiciones, esquinas o demás, y entonces, si no nos chequeó la deriva o pasó alguna cosa, y necesito aumentar columnas, cuando cambien las dimensiones de las columnas, pues van a cambiar, pero con estos puntos fijos. Así que no vamos a dañar el ejercicio de coordinación que ya estuvimos haciendo, la interpretación de cómo tendríamos una estructura que no pelee con la arquitectura, ¿cierto? Entonces eso es un elemento bastante valioso en el ejercicio de diseño que hacemos. Ahora, si pensamos en otras aplicaciones, las columnas de doble altura, eh, por lo general son partidas por, por los entrepisos, aunque en este no tengo una columna doble altura, pero ¿por qué? Porque las estructuras, los edificios o programas especializados en estructuras, pues trabajan por niveles como Prota, pero si usted tiene una columna que pasa por el nivel, por lo general, pues lo va a partir, ¿cierto? Y eso pues, después a la hora de detallar, si pasa un detallador, después tiene que poner los elementos y unirlos y bueno, pasan muchas cosas, como que de pronto al haberse partido por el entrepiso, los cálculos de las longitudes para los efectos del test no sean los adecuados. Con Prota tenemos la posibilidad de definir esos elementos de doble altura. Y voy a hacer aquí, digamos que esto no es una doble altura, pero vamos a hacerlo solo de forma académica. Y es que si esta columna en realidad fuera de este piso al de más abajo, aunque espere que este piso que no sea un piso similar, porque ahí sí me hace daños fuertes en el molde. Entonces, si yo tengo este piso y yo defino que la longitud es de doble altura, esa columna se va a actualizar y va a tener, si yo ahorita vuelvo y la selecciono, van a ver que ahora esa columna, pues en realidad va a pasar desde abajo hasta arriba. Así que el detallado, los cálculos desde el test, todo lo referente a este elemento lo va a tratar como un elemento de doble altura y no lo va a partir porque exista un piso, ¿cierto? Entonces esto es bastante interesante a mi parecer. Ok. Y también
pues digamos que a veces el ejercicio de tener ya la modelación o los cambios y demás puede resultar engorroso y sobre todo cuando estamos tratando con edificios de gran altura y repetitivos. Para eso tenemos varias opciones. Una de las primeras es la edición de columnas a partir de de tablas. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono estas columnas, ¿sí? Y le doy clic derecho, voy a poder ingresar a las tablas de columnas. Y esto me va a abrir un catálogo donde va a aparecer la información correspondiente a esa columna. Entonces, por ejemplo, estas son de 600 por 1200, ¿cierto? Y digamos que fuera 650, pues yo puedo señalar toda la columna, puedo cambiarla una por una si quiero, pero puedo señalarlas todas en la columna, decirle con este botón para que se editen de manera simultánea todas las columnas, ingresar el valor que quiero y de manera automática, pues él va a cambiar todos los valores. Y este ejercicio que ya hicimos de cambiar acá, directamente ya está reflejado en el modelo tridimensional. Estas columnas han sido actualizadas a 650. Lo podríamos ver específicamente si quisiéramos entrar a hacer esa verificación. Y entonces la edición por tablas es un elemento bastante poderoso. Dentro de las cosas, y nos lo compartimos esta semana en a través del curso, del chat, nos hacían una pregunta con respecto a la generación de columnas con una sección, cuando nos preguntaban si una columna circular se podía editar, ¿sí? Como una polilínea, y eso es el elemento que vamos a tratar en este momento. Cuando yo tengo una columna, tengo la posibilidad de entrar a esa columna específica, ¿sí? Y decidir editarla como una polilínea, ¿sí? Cuando abro esto, sale una nueva ventana de que me abrió en la otra pantalla. Sale una ventana donde voy a tener el elemento, ¿sí? Y donde podría, si fuera mi deseo, modificarla. Oh, me salí. Entonces ahí, digamos que me moví esa esquina y directamente la columna, pues, se va a ajustar a la geometría, ¿cierto? Esto resulta bastante valioso cuando tenemos arquitecturas complejas, ¿sí? También al punto que podemos tener geometrías aleatorias de secciones para cumplir con deseos arquitectónicos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí vamos a encontrar un editor de polilínea que nos permitiría tener una sección cualquiera. Si vengo haciendo polilíneas y paso a, a la A de arco, me pasa a un módulo donde puedo meter un arco, ¿sí? Y si vuelvo a L, puede cerrar y con clic derecho le puedo decir close y tengo una polilínea. En eso tengo muchas bondades. Y si a esta polilínea que creé la quiero convertir en columna, pues simplemente le tengo que decir convertir en columna y ahí voy a tener una geometría la más rara que se pueda inventar definida como un elemento. El que me abre ¿sí? Entonces ahora, pues la idea es tratar de mantener las regularidades porque pues entre más raro, más difícil de construir, ¿cierto? Pero pues digamos que el programa como tal, pues no se marea a la hora de tener que hacer secciones raras. Bueno, todo eso es, como le digo, es un repaso de lo que encuentran en la plataforma de entrenamiento, ¿sí? Ahora vamos a pasar a muros. Y para eso entonces quiero llamar a nuestro siguiente invitado. Unas consideraciones especiales eh, que tenemos para muros y el primer punto es los tipos de muros, ¿sí? En este caso tenemos, si nosotros tocamos un muro, él nos va a salir un menú en el nivel 0.
Aquí, por ejemplo, como estoy parqueado en el nivel cero, no me deja seleccionar elementos de muros ni columnas, porque también importante entender en columnas, de pronto no lo mencionamos ahora, es que las columnas en prota siempre son de arriba para abajo y los muros también, de arriba para abajo. Entonces, en el nivel cero, él no reconoce ningún elemento de columna, más que los apoyos. Si yo quiero tocar un elemento, tengo que estar en un nivel donde al seleccionarlo, pues, se funcione. Entonces, ahora miramos en los tipos de muro y cuando vamos a mirar, él sale diferentes opciones. Entonces, tenemos, y eso es lo primero que tenemos que entender, y es, tenemos unas opciones que es el mid-tier, y es un modelo en el que vamos a representar todo el muro como un elemento eh, tipo frame, ¿sí? Eh, que va a representar toda la geometría del muro. Es decir, cuando hacemos un mid-pier, pues va a tener es una barrita acá, ¿sí? Y un link rígido que va desde inicio hasta fin del muro. Entonces esto hace que los modelos sean más livianos, porque en vez de tener que trabajar con un mallado de muro, pues simplemente es un frame. Pero pues eso hay que manejarlo con limitaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si es un muro que tiene aberturas, pues ese no le va a servir. Pero a eso se refiere con mid-pier. También tenemos el FM Shield Model, que es simplemente un muro mallado, como los que de pronto estamos acostumbrados a trabajar en diferentes estructuras o en diferentes programas. Después tenemos el Basement Wall, pues que es simplemente un otro tipo de muro que puede ser mallado o puede ser como tipo shell o mid-pier para las simplificaciones. Por ejemplo, aquí en este modelo están hechos como mid-pier los muros de contención. ¿Y cuáles son las diferencias? Es que después podemos controlar dentro de la parte del análisis, cuando estemos hablando de las condiciones de análisis y miramos los parámetros del modelo, pues que podemos manejar rigideces diferentes, controlar los factores de rigidez que vamos a utilizar dentro de los muros de los basement wall. Es decir, que tenemos un comodín para, en este caso, tener un tipo de elemento al que de manera por defecto o de manera rápida podemos controlar los valores con los que vamos a trabajar de rigidez. ¿Me sigues? Buenas noches, Inge. ¿Cómo puedo cargar las plantillas para ver la arquitectura? Eso vamos a decirle al ingeniero Juan que lo explique nuevamente de manera rápida, pero básicamente desde acá, desde la pestaña de Building Setup, ¿verdad? En la parte donde dice DXF Import, DXF Import, o en External Reference Drawing, acá podemos insertar nuestros elementos o digamos nuestros archivos de XF. Recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta que eh, tenemos que tomar en cuenta las escalas. Hay que saber la escala a la que está hecha o al que está dibujado el dibujo original, valga la redundancia, para poder, digamos, escalarlo de manera cabal acá en Prot. Vamos a pedirle al ingeniero que lo muestre nuevamente, como él tiene un DXF cargado ya. No deje entrar al formulario, dice el ingeniero John Alexander Suárez González. Ingeniero, ¿qué le dice? O sea, porque ya lo hemos probado con algunas personas y si deja, desde una PC deja entrar sin problema. Yo realmente no lo he intentado desde el teléfono. Diga usted cómo lo está intentando, a ver cómo podemos ayudar. Tengo una duda, con el modelado de muros, en caso donde tenga una columna inclinada, ¿cómo modelo el muro para que coja la misma inclinación de dicha columna? No sé si me explico bien. Sí, creo que sí. Bueno, si hablas de la inclinación del muro fuera de su plano, eh, esto aún no es posible en Prota. Recuerda que Prota es un edificio orientado, perdón, un software orientado a edificios. Y los muros que Prota modela son muros de corte. Entonces, digamos muros de corte y muros de contención. Entonces, como tal, ahora mismo Prota no tiene la posibilidad de modelar muros inclinados fuera del plano. Dentro del plano, sí.
Y una pregunta, el viernes que se inicia el siguiente módulo, ¿el acceso a este queda cerrado? No, no. El acceso a todos los módulos va a estar abierto hasta que el curso termine. De hecho, vamos a hablar con la gerencia para ver si el curso podemos, o digamos el acceso al curso podemos extenderlo un poquito más para que las personas que no se han podido poner al día, pues se puedan poner al día y digamos que puedan terminar su curso sin ningún tipo de inconvenientes y puedan aprender la herramienta de manera más cabal. Pero no, puede accesar al primero, al segundo módulo sin ningún problema, aunque estemos al final del curso. Bueno, entonces estamos hablando de los muros. Y en los muros de concreto, entonces, elementos para resaltar de los muros de concreto, pues uno, tenemos la posibilidad de trabajar con muros fusionados, pero quiero, para este caso tal vez específico, voy a volver a este modelo, y es la posibilidad de tener núcleos de muros. Cuando hablamos de los núcleos de muros, es estos elementos que definitivamente funcionan mejor en conjunto para brindar las rigidez específicas a edificaciones. Un elemento muy común usado en ingeniería sísmica, donde tenemos la posibilidad, a partir de los elementos que tienen continuidad vertical, eh, poder brindar, por ejemplo, en este caso, convertir los núcleos de ascensores, en este caso este punto fijo de escaleras, poderlos convertir en un elemento solo. Entonces tenemos esta opción para muros, donde pues, a partir de las condiciones específicas y selecciono estos muros, eh, les digo combinar elementos verticales, pues se van a convertir en un solo elemento. Y esto también va a estar ligado a la posibilidad después que vamos a ver en el capítulo de análisis, donde podemos entrar a hacer los reforzamientos específicos de esos muros. Algo que quita mucho tiempo. Así utilicemos herramientas de vinculación de detallamiento, pues por lo general muchos programas trabajan simplemente el elemento shell así, solamente en un plano. Pero ahora que tenemos que hacer estos elementos combinados, resulta mucho trabajo y van a ver cuando estemos viendo el capítulo de diseño, donde el tema del detallado de muros es una herramienta bastante útil entre lo que tenemos con las posibilidades con Pronto. Ok. Eh, Ahora, siguiendo con la presentación, esto lo voy a tener un poquito más pequeño para que nos quede acá. Ahora pasamos a el capítulo de vigas de concreto, ¿sí? Entonces, en vigas de concreto, creo que cuando me volví a conectar que no me funcionaba bien, vi que lo estaban preguntando, ¿sí? Y es la condición de entender las diferencias que hay entre el modelo, los desplazamientos analíticos y los desplazamientos físicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener esta viga que está acá, ¿sí? Está alineada con esta cara de acá, pero está desplazada en el modelo físico hacia la parte de la derecha. En la parte de la solución del análisis estructural, pues va a estar conectando por este punto, ¿sí? Pero físicamente está en esta condición. Eh, Obviamente que eso puede repercutir en alguna condición específica del modelo, pero por eso es que también está limitado al, a a las posiciones. Es decir, yo no puedo tener una excentricidad que se salga del elemento viga, ¿cierto? Entonces, digamos que si esta viga tiene 50 centímetros, lo máximo que puedo mover la viga de ese centro es 25 y que quede alineada con la cara. Puede ser que esos 25 centímetros eh, pudiera arrojar algo diferente si el modelo estuviera en los puntos, pero llega en los elementos que podría de alguna forma
considerarse a partir de criterio, ¿cierto? Pero a veces uno busca configuraciones donde tal vez pueda cumplir los requerimientos de arquitectura y la funcionalidad desde el punto de vista numérico, ¿cierto? Son muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo este tipo de condiciones? Por ejemplo, en un nudo de estos, pues también voy a tener la posibilidad de que el programa, en este caso, no para este específicamente, porque estas vigas están en ejes separados, pero cuando hablamos de las configuraciones que tenemos en el centro de ajustes, ¿sí? Vamos a tener dentro de una de las configuraciones que tenemos para el tema de proyectos, es la definición específica de esas condiciones de longitudes máximas, ¿sí? Creo que no quiero adelantarme a lo que, no quiero adelantarme mucho a lo que vamos a estar viendo en los otros elementos, pero nosotros le podemos definir de manera específica cuándo un elemento es continuo y cuándo no, ¿sí? Pero sobre todo en los elementos importantes, que es en la parte de los chequeos de los nudos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo el chequeo de los nudos para que el Juan, programa, señor, discúlpame. Dicen los muchachos que la pantalla se ve un poco pequeña. A ver si usted puede hacer que se vea un poquito más grande. Aunque arriba no diga vigas de concreto, diría yo. así, Sí, así se ve mucho mejor. ok, perfecto. Entonces, digamos que al tener este tipo de condicionamiento, pues el programa le va a permitir leer de manera adecuada cuando tenga que calcular el ancho del apoyo para el BSUA, que nos define en norma para el chequeo de los nudos, pues se va a acomodar a la geometría, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues resulta bastante importante. También podemos hacer fijaciones. Es decir, si yo quiero que esta viga esté anclada a uno de los bordes, para que no importa si cambio el ancho, no me modifique los deseos que yo tuve como diseñador, pues puedo utilizar el- las herramientas para fijar el punto de inserción. Y así, no importa si la sección aumenta, pues vamos a poder tener el mismo valor. ¿Cómo estamos de tiempo, Víctor? Porque tanta interrupción Son creo que se nos las da. 9:25, Bueno, realmente. Estamos entonces un poquito cortos de tiempo. estamos muy cortos de tiempo. Yo creo que vamos a saltar un poquito de las condiciones de esto porque queremos respetar un poquito el tiempo y para eso pues está la plataforma. La información que estamos dando acá no es una información nueva, la van a encontrar toda allí en detalle. ¿Sí? Yo pensaría que, bueno, losas macizas, nos falta mucho. Bueno, en losas macizas, importante recalcar en las losas macizas, bueno, que tenemos diferentes tipos de losas. Tenemos las losas aligeradas y las losas macizas. Por ejemplo, este es un sistema de placas macizas descolgadas, es decir, son losas grandes y es de preferencia. A mí me gustan estas losas, adicionalmente porque este tipo de losas tienen unas configuraciones específicas en Prota que permiten, por ejemplo, hacer eso que ustedes ven ahí. Esos rojos son los muros y poder hacer un cargado específico de las divisiones sobre las placas. Este tipo de cargas sobre muros no se pueden aplicar en las losas aligeradas porque en la losa aligerada pues simplemente es un sistema de distribución de transmisión de carga a los elementos colectores, pero no puede hacer el ejercicio específico de hacer un análisis de elemento finito para la distribución de carga. Por eso a mí me gustan las losas macizas, ¿cierto? Entonces ese es una de las diferencias que tenemos entre los temas de las losas. Ahora, si pensamos en los diferentes tipos de creaciones de losas, pues voy a activar una losa cualquiera para que nos muestre lo que de pronto ustedes ya vieron, y es que las podemos crear por ejes, por regiones, seleccionando ejes también. O sea, región de ejes, que es como todo lo que esté entre ejes, o región de vigas, o seleccionando ejes, seleccionando puntos, o seleccionando unas losas a partir de polilíneas. Y es que puedo tener formas muy raras en losas tan raras como los arquitectos no las quieran crear.
Entonces, para eso tenemos, y lo van a encontrar allí en la plataforma, la modelación a partir de polilíneas. Creo una polilínea y la polilínea cerrada la vuelvo una losa. Lo vamos saltando porque ya quiero respetar un poco el tiempo. Trabajando con planos. El trabajo con planos resulta una de las herramientas muy potentes del programa para hacer modelaciones. Y es que a veces crear geometrías es complicado. Y entonces Prota nos permite utilizar planos inclinados y forzar a que los elementos vayan a planos inclinados. En ese, por ejemplo, y aquí de pronto este no tiene plano inclinado. Ah, bueno, este sí puede tener un plano inclinado como que tengo para unas rampitas que hay por acá. Vamos a irnos a piso 1 y voy a decirle que aísle. Si ustedes pueden ver acá, esta rampa fue modelada, incluida en el modelo, ¿cierto? Para poder de alguna forma recoger bien todo el tema de lo que está pasando con las cargas, las columnas, cimentaciones y demás. Crear esto en otro programa puede ser bastante complicado porque usted tiene que geometría, dónde le damos, la pendiente y demás. Aquí utilizamos planos inclinados. Los planos inclinados, lo único que necesita uno tener es una definición de geometría. Los planos aquí se crean con 3 puntos eh, y los desniveles que se marquen para esos 3 puntos son los que entran a definir el plano. Por ejemplo, acá ven que se creó este plano 3 y ese plano 3 dice que en estos puntos el desnivel es de 0, o sea que está justo arriba en el plano, en el mismo nivel de la losa, pero esta esquina de abajo está a menos 4100 milímetros. Entonces lo que hacemos al crear el plano es que todos los elementos que estén dentro de ese plano vayan y se ubiquen en la geometría de ese plano. Y con eso pues creamos geometrías así como esta. Y puede ser mucho más raras. Acomodó la viga, acomodó todo el elemento a esa condición de desplazamiento. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa para la generación de losas. Víctor, yo creo que voy a hacerle la palabra para que siga de aquí en adelante. ¿Listo? Sí, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a compartir la pantalla. Ya sabemos que están un poco cansaditos, así estamos todos. Generalmente los días de trabajo son, ya de noche son para descansar y para la familia, pero les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí, todo el que está aquí presente. Vamos a hacer este pequeño espacio de estructura metálica un poquito más acelerado por el tema del tiempo, pero igual lo que voy a tratar de hacer es dar algunos, digamos, mostrar, ¿verdad? Cuáles son las capacidades que tiene Prota para modelar estructura metálica, como ya ustedes lo vieron en el primer módulo, y dar algunos tips a tomar en cuenta para algunas, o digamos, para algunos temas de modelado. Acá ven una nave industrial. Esta nave fue diseñada y de hecho se está construyendo, se está actualmente terminando la construcción de obra gris de la nave en la zona este de República Dominicana. Pues básicamente acá tenemos casi todos los elementos metálicos que Prota nos deja diseñar, a excepción de las cerchas y de los domos, pero acá tenemos columnas, vigas metálicas y vigas primarias y secundarias de acero para el tema de las vigas compuestas, acá en este mezanino. Es una nave de almacén y pues básicamente es una nave con muros de bloques. Digamos, no adosados a la nave a cierta altura y luego de ahí pues ya se tiene, tiene cerramientos con correas de pared, ¿correcto? Básicamente, en Prota, acá nosotros podemos modelar columnas metálicas, que es el tema donde estamos ahora mismo. Lo que voy a abundar de esto es que, por ejemplo, tanto para las columnas como para las vigas metálicas, ustedes tienen un gestor de secciones. Si le dan un clic derecho al elemento que quieren editar o ya sea que quieren modelarlo desde cero, pues vienen aquí al pequeño iconito de columnas. Tenemos el editor o digamos gestor de secciones. Acá pues básicamente ustedes pueden elegir desde un catálogo
En mi caso, yo tengo el catálogo de la ISC elegido, pero hay varios catálogos de donde elegir. Tienen el catálogo de la ISC y pues simplemente escogen el tipo de perfil que quieran modelar y pues básicamente Prota le presenta el catálogo. En el caso de las vigas W, pues acá tienen la discretización por peralte y acá el libraje de cada viga. Pues, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos columnas W16 por 57 libras por cada pie lineal. Muy bien, a mano derecha tenemos, digamos, las propiedades o digamos las dimensiones y propiedades mecánicas, algunas propiedades mecánicas de la viga, ¿correcto? O del perfil. En este, o digamos en esta misma ventana tenemos esta pequeña pestañita de proyecto que básicamente lo que hace es que cuando ya nosotros tenemos elegidos algunos perfiles de nuestra base de datos, él lo va guardando acá y ya pues simplemente si queremos volver a utilizar ese perfil, ya sea en columnas, ya sea en vigas, en vez de buscarlo nuevamente en nuestro catálogo de acá, pues acá venimos y decimos, no, yo quiero volver a utilizar el W12 por 45 y pues simplemente lo elegimos de acá. Muy bien. En este lado tenemos la pestaña de general, donde podemos asignarle nuevos labels a las secciones. Tenemos algunas, o digamos, las dimensiones de nuestro elemento y se ven las dimensiones acá de este lado. Podemos asignarle material. Y en la pestaña de propiedades podemos simplemente, o digamos, asignar de manera manual las propiedades mecánicas o editar de manera manual las propiedades mecánicas de nuestro elemento o afectarlas por un factor que tenemos acá del lado derecho. Esto es, pues básicamente, a grosso modo, lo que podemos decir de esta pestaña o digamos de esta ventana. Igual, acá en la parte de materiales podemos cambiar el tipo de acero de nuestro perfil. En este caso tenemos un perfil A36 o un tipo de acero A36 con sus propiedades mecánicas de este lado, la cual podemos editar o podemos elegir o crear un nuevo material. Muy bien. Esto mismo que les he estado explicando es válido para vigas, para cualquier tipo de viga, ya sea viga secundaria, viga primaria, ya sean vigas compuestas o elementos tipo vigas normales. Muy bien. Si se van, por ejemplo, a el modelado, ven en esta parte, ya hablamos de la columna de acero, en los elementos tipo frame, usted tiene varios tipos de elementos. Y básicamente acá son elementos para modelar vigas de diferentes tipos. El steel beam es básicamente una viga normal. Cuando usted modela un steel beam, pues básicamente Prota va a hacer las comprobaciones de vigas según el ASC 360 de vigas normales. Dígase comprobaciones de tracción, compresión, comprobaciones de cortante en el eje mayor y menor, o digamos en la inercia mayor y menor de la viga, comprobación de flexión, comprobaciones de fuerzas combinadas y torsión. Muy bien. No así cuando, por ejemplo, usted elige una viga primaria compuesta o una viga secundaria compuesta, que son, por ejemplo, las que ustedes tienen aquí. O digamos que las vigas normales que tenemos en este modelo son todas las vigas que no están en el mezanine. Digamos, todas las vigas que ustedes ven acá como riostras, las vigas de los pórticos principales, que son las vigas inclinadas. Muy bien. Y todas las vigas acá, por ejemplo, en este pórtico central tenemos una viga riostra acá arriba. Todas las vigas que no sean parte del mezanine son vigas o son elementos tipo viga normal. Ya, por ejemplo, los elementos tipo viga compuesta, ya sea secundaria y primaria, pues básicamente son estos que tenemos en el mezanine. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ya ustedes vieron, por ejemplo, cómo se modela en, digamos, en las clases pregrabadas y cómo se introduce el steel deck, o digamos la placa de hormigón arriba con el steel deck, ¿correcto? Acá lo que básicamente ustedes deben de tener en cuenta para hacer el modelado de las vigas primarias y secundarias es que siempre tomen en cuenta que las vigas secundarias deben de ir perpendicular a la dirección de su deck. Por ejemplo, si en este caso nosotros tenemos el mezanine, fíjense, como yo le expliqué en el video anteriormente, en la plataforma, la dirección del deck está perpendicular a las vigas secundarias. Todas las vigas que pasen perpendicular a la dirección del deck deben de ser vigas secundarias. Esto es porque, como ustedes sabrán, según el ISC, pues no es lo mismo, o digamos que no se hace de manera idéntica el cálculo a flexión de vigas
compuestas con los ribs, o sea, con los valles, vamos a decirlo de alguna manera, del deck, perpendicular al deck o paralelos al deck. Se hace de manera diferente. Entonces, Prota sí lo discretiza. Prota, ya por ejemplo, cuando veamos la parte de diseño de vigas compuestas, ustedes van a ver cómo en el reporte de diseño Prota discretiza uno y otro. Cuando ustedes vayan a modelar vigas secundarias, deben de modelarla perpendiculares al deck. Igual las vigas primarias, fíjense, por ejemplo, estas son vigas secundarias. Fíjense que aquí dice Secondary Composite Beam, están paralelas. Vigas primarias, que son estas, por ejemplo, Primary Composite Beam, deben de estar paralelas a la dirección de nuestro deck, para que Prota entonces la reconozca como primaria y pues en este caso haga el cálculo de la flexión de esta manera. Otra cosa a tomar en cuenta con las vigas primarias y secundarias es que, por ejemplo, cuando ya hayan creado su deck, acuérdense que el deck, venimos acá modelado, venimos a Composite Slab y podemos introducir la losa en este caso de dos maneras, ya sea usando n puntos, dependiendo ya de si su deck es bastante irregular o si tiene muchos lados, o digamos en caso de que sea un rectángulo como el de, por ejemplo, el que hicimos en el video pregrabado, puede ser utilizando dos puntos, o sea, dos puntos que creen una línea diagonal. Muy bien. Entonces, pues básicamente, una vez ustedes creen su deck, tienen que tener en cuenta una cosa, o varias cosas. Digamos, estos son tips a tener en cuenta. Y esto, digamos, uno de ellos yo lo expliqué en el tema ya tratado en el video pregrabado. Cuando ustedes van a escoger la disposición de su deck, como ya están muchos de ustedes acostumbrados a ver, lo que deben de hacer es escoger este de aquí que dice above the flange. Claro, eso evidentemente va a depender mucho de cómo ustedes quieran diseñar su estructura, pero lo que generalmente se ve de este lado del mundo es así. Esto hace que todas las vigas estén alineadas en su flange superior, en su patín superior, y esto hace que las vigas principales o las primarias sean calculadas como vigas compuestas. Si ustedes escogen esta, ¿verdad? Simplemente lo que Prota va a hacer es que las vigas primarias las va a calcular como vigas normales, no con acción compuesta. Y hablando un poco de acción compuesta, venimos acá a la parte de las cargas. Y esto es otra cosa a tomar en cuenta. Fíjense que la carga que dice Live Load Construction Stage. Esta es la carga viva que Prota va a tomar en cuenta para hacer todo el cálculo con acción precompuesta. O sea, antes de que la viga entre en acción compuesta. Dígase, ahí usted tiene que tomar la carga viva digamos, los trabajadores, los materiales y todo lo que conlleva hacer la construcción de esa viga, incluyendo digamos, todo el movimiento quizás del boom de la bomba, etcétera, etcétera. Y ya toda la carga que esté de aquí para abajo, que es la dead load y la live load composite stage, es la carga que Prota va a utilizar después que el concreto ha fraguado, ya asumiendo acción compuesta para las vigas. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y por último, a tomar en cuenta de este pequeño recuadro es esto, slab thickness. Acá fíjense que yo tengo un 90, o sea, este es el ángulo que se da cuando nosotros queremos asignar la dirección del deck. Muy bien, generalmente viene 0, ¿verdad? Pero como en este caso mis vigas secundarias están en esta dirección, pues yo hago un cambio. Yo hago un cambio y pues básicamente ahí Prota ya sabe lo que va a hacer con temas de el cálculo de la flexión para la viga. Muy bien, vamos a decirle que no, vamos a dejarlo igual. Y pues básicamente acá nosotros tenemos un proyecto donde en las vigas, esto es otra cosa, digamos, que ustedes pueden tomar en cuenta en su proyecto. Fíjense que las vigas principales son vigas bastante largas, o sea, son vigas de una longitud importante. En este caso, por ejemplo, son vigas de 22 metros. Fíjense, esos pequeños recuadros amarillos es muy parecido a lo que ustedes vieron en Serchas, son los splices, o sea, son los famosos empalmes que Prota permite modelar para el tema de, primeramente, obtener esfuerzos en esos puntos. En el modelo analítico, Prota lo que hace es que coloca unos pequeños nodos en esos puntos. Y básicamente, posterior a esto, ya cuando usted esté, digamos, modelando conexiones y sacando planos de fabricación en Prota Steel,
Esto lo que ayuda es que el modelo pase, digamos, ya cortado en esta parte de la viga. Ya pasa cortado y ya pues allá podemos usar una macro para splice o para empalmes de vigas. Muy bien, esto es muy importante y más cuando tienen proyectos con elementos muy largos donde el transporte pues se hace básicamente imposible hacer en una patana, por decirlo de alguna manera. Muy bien, Juan, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 9:43. Sí, pues yo creo que ya nos falta poco, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y bueno, contestando una de las preguntas que tuvimos hace un rato sobre los elementos de transmisión de cargas superficiales, estos son, fíjense acá, lo que está en azul translúcido son los elementos de transmisión de carga tipo cladding, que son estos que están acá en Steel Members. Fíjense que cuando le damos acá, o digamos cuando le damos doble clic a uno que ya esté creado, que es igual a lo que nos va a salir cuando creamos uno nuevo. Pues básicamente lo que hace es escoger el sistema de correas que ya nosotros tenemos precargado en el programa. Él va a reconocer de dónde a dónde llegan las correas y básicamente va a asignar un cladding a todo el contorno, digamos, de esta geometría. Claro está, fíjense que por ejemplo este cladding tiene unos puntos acá, que es el punto donde yo estoy ahora mismo colocado, ¿verdad? Si yo lo cambio, pues él va a cambiar. Pues básicamente esto lo que significa es que yo puedo accesar a yo tener una geometría diferente. Digamos, yo puedo expandir o yo puedo acortar digamos, el área de aporte de mi cladding. Y el cladding básicamente no es un elemento físico como tal, como ya había explicado en el video pregrabado, sino que es un elemento meramente de transmisión de carga. Claro está que en la parte de cargas se puede colocar una carga de peso propio, ya sea que sea una luz simple, ya sea que sea que sea un panel tipo sándwich, de esos que tiene foam en el centro o de los que tienen planchas de polisocianurato, por ejemplo. Cargas muertas y cargas vivas. Y claro está, podemos elegir las cargas de nuestra biblioteca de cargas. Pero pues básicamente esta es la manera que nosotros tenemos de cómo asignar cargas superficiales en elementos, digamos, metálicos. Y creo que esto contesta una de las preguntas que nos hacían de si hay forma de asignar este tipo de cargas sobre elementos que no sean físicos, sino que sean elementos meramente de transmisión de carga. Muy bien. Eso nos lleva pues básicamente a nuestros purlins y nuestros girts, que son las correas. Y algo que quiero destacar de esto antes de terminar, como ya bien Juan lo dijo, esto está dentro de los videos, pero por ejemplo, cosas importantes a tomar en cuenta. Cuando hagan el modelo de sus correas, fíjense que cuando accesamos a la correa, accesamos a esta ventana, a la distribución de correas. Básicamente, fíjense que yo no tengo modelado las famosas tillas, como uno le dice acá en República Dominicana, que son los rigidizadores que permiten, o digamos que no permiten la torsión, o digamos el pandeo lateral torsional de las correas. Básicamente venimos a sag rods, ¿verdad? Acá yo no los tengo insertados, porque yo tengo que insertion method es none, ¿verdad? Vamos a darle auto fit, que es como ustedes lo van a encontrar generalmente por defecto. Fíjense acá. Algo importante que tienen que tener en cuenta, que a esto venía, si ustedes van a decidir que usted quiere modelar estos elementos, tiene que tomar muy en cuenta esto. Fíjense que dice incluir en el análisis. Está check por defecto, o sea, si ustedes activan esos elementos, por defecto el análisis lo va a tomar en cuenta. Yo generalmente lo que hago es que los quito del análisis porque esto lo que tiende a hacer es a crear mucho ruido con relación a los modos de vibración para el análisis sísmico. Muchas veces una estructura sumamente grande, los modos se disparan precisamente porque tenemos elementos bastante flexibles como estos. Y pues esto es muy importante a tomar en cuenta. Lo pueden dejar, pero igual tienen que tener en cuenta que esto puede tener, digamos, cierta repercusión en, eh, digamos, los modos y el cumplimiento con la participación de masa del 90%. Muy bien, del mínimo del 90%. A grosso modo, digamos, estas son cosas que deberían tomar en cuenta para su diseño metálico y esto es por temas de tiempo que tuvimos que hacerlo de esta manera.
Igual vamos a estar disponibles por el grupo para cualquier otra pregunta o consulta. Juan, no sé si quiere agregar algo. Claro, no, yo creo que ya estamos bien y pasemos a cerrar con lo último. Eh, presento esto y ya respondemos las preguntas para que dejemos de una vez, de pronto hay gente que ya quiere desconectar, dejemos hecho el tema de la rifa y demás. Sí, eh, y entonces me avisa cuando se esté viendo mi pantalla. se ve perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el próximo curso ya está listo, pero no lo vamos a poner todavía. Como les decía, pues como de todos que tenemos, hay más del 50% que todavía está un poquito colgado. Entonces, para que no sentir la presión de tener dos cursos encima, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo hasta el viernes. El viernes habilitamos este curso, que es mucho más corto, ¿sí? Es mucho más corto. Entonces yo creo que, es más, lo podríamos activar el sábado y muy seguramente podríamos llegar sin problema a la siguiente clase. Entonces, vamos de todas maneras disponible a partir del 9. El otro curso va a seguir abierto, ¿sí? Porque esto no es, como le digo, no es una competencia. La idea es que todos tengan la oportunidad de tener sus certificados de cada uno de los niveles. Entonces, va a seguir abierto. Lo vamos a tener abierto hasta que se acabe el curso. Ahora bien, dentro de una semana. Sí, buenas noches. En la parte de modelación metálica, a veces uno tiene que colocar algunos tensores. ¿Es posible definirlo en el programa que esos elementos sean solo atención? Saludos, ingeniero. Por el momento no, esto se ha discutido con el equipo de desarrollo de Prota. Básicamente ahora mismo los elementos tipo brace, ¿verdad? Van a ser diseñados para todo tipo de solicitaciones. Eh, eh, pues mientras tanto, lo que yo hago personalmente es, valga la redundancia, claro está, cuando yo tengo elementos como estos, que son elementos flexibles, como tipo angulares, tipo barras macizas de 3/4, de 1 pulgada, pues yo ignoro todas las comprobaciones que no sean solamente de tensión. Evidentemente, este tipo de elementos pues van a estar sometidos a flexión, van a estar sometidos a compresión y evidentemente el programa los va a poner a fallar. Mientras tanto, obvie esas comprobaciones. Claro está, vuelvo y recalco, para elementos flexibles, tipo barra o tipo angular, que son los elementos que generalmente se usan como tensores en naves industriales, en este caso, por ejemplo. Y otra cosa para complementar, Victoria, es que también los efectos como tal de los elementos sí se pueden incluir en los elementos principales. O sea, es decir, puedes entrar a hacer un override a las condiciones de diseño de los elementos para restringir o reducir las longitudes no soportadas. Entonces, pues, eso también es importante. Además, también, pues entender que cuando hace uno este tipo de elementos y de pronto hace uno análisis modales, eso empieza a comportarse muy extraño, ¿sí? Correcto. Al punto que pues casi que la opción es a veces hacerlo solamente por tal equivalente, pero bueno, esas serían las respuestas, ingeniero. Muchas gracias. Creo que por el momento no hay más preguntas porque en el chat tampoco veo. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que estaría entonces suficiente. Muchas gracias por la atención. Disculpa por todos los inconvenientes en tema eh, tecnológico que nos sucedió en el día de hoy. Los invitamos a seguir trabajando en la plataforma, sigan avanzando, obtengan su certificado de este primer módulo. En el chat seguimos abiertos, todavía pueden seguir invitando. Recuerden que pues entre más grande sea el grupo para después el Friend Bundle Deal, pues van a poder asegurar la posibilidad de tener una herramienta de última tecnología a un precio de locura. Entonces, muchas gracias por este tiempo y nos vemos dentro de 8 días.